Hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La predicación estará basada en el libro de Éxodo, capítulo 3, del versículo 1 al capítulo 4 y versículo 17, y el tema es el llamado de Moisés. Y el título del sermón es No le dé excusas a Dios. Señor, gracias por la oportunidad que un día más puedo, Señor, compartir tu preciosa palabra con aquellas personas, Señor, a los cuales llevarás tu mensaje. Úngeme con tu Santo Espíritu, toca mi mente, mis pensamientos, mi corazón, y que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija en este momento, Señor, de compartir el poderoso mensaje de tu palabra, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El llamado que Dios le hizo a Moisés fue un llamado muy especial, con una responsabilidad sumamente grande, alta, donde Dios tenía grandes expectativas en este llamado que le está haciendo a Moisés. Encontramos también 5 excusas con las cuales los cristianos se pueden identificar cuando son llamados por Dios a un ministerio o a una tarea que el Señor quiere que hagan para él. Moisés fue tan humano como cualquiera de nosotros y quizás tuvo los mismos temores, miedos, debilidades o sintió cierta incapacidad como lo sentimos los creyentes en Cristo en el presente siglo. Recordemos que Moisés había estado o vivido sus primeros 40 años en el palacio del faraón cuando la hija encontró la canasta o una sierva y lo adoptó como su hijo, y ahí estuvo bajo las enseñanzas más rigurosas de la educación egipcia en diferentes áreas, incluyendo el área militar. Posteriormente, cuando él comete el error de matar a un egipcio, él tiene que huir para el desierto de Madián a esconderse, y es donde él conoce a su suegro Jetro, un sacerdote, y ahí se dedica a pastorear ovejas en el desierto. Y entonces, estando él apacentando las ovejas en el monte Oreb, donde está el monte Sinaí, Dios se le reveló por primera vez en medio de una zarza ardiente. Ardía el fuego, pero el milagro estaba también en que la zarza no se quemaba, no se consumía, y Dios hablaba desde ahí. Este primer encuentro que Moisés tuvo con Dios cambió total y radicalmente el rumbo de su vida. Moisés estaba por iniciar los 40 años gloriosos, donde tuvo luchas, pruebas, enfrentamientos, pero pudo ver de una manera espectacular manifestarse el poder y la presencia de Dios en su vida y ministerio. En este llamado mencioné que hay por lo menos 5 excusas que Moisés le presentó a Dios. La primera es: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón? La segunda: y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? La tercera: he aquí que ellos no me creerán, ni siquiera oirán mi voz. La número 4: y me imagino escuchar a Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Y la última y final excusa: ay, Señor, envía a otra persona. Veamos lo que dicen los versículos
de capítulo 3, iniciando en el versículo 9 al 12, para que tengamos un poco del contexto de dónde surgen estas excusas. Versículo 9, Dios hablando con Moisés. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál era el monte? El monte de Oreb, donde se encontraba el famoso monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley. Moisés se mira a sí mismo y se ve quizás inferior que otras personas, no se siente capaz de realizar el trabajo que Dios le está pidiendo. Él estaba mostrando que tenía un grave problema con su autoestima, y lo que él estaba enseñándole es que necesitaba que Dios lo ayudara a sobreponerse a este problema. La falta o la baja autoestima de una persona es cuando ella se ve a sí mismo y considera que no es valiosa, y también equivocadamente piensa que las demás personas pueden hacer un trabajo mejor que él. ¿Cómo se siente usted hoy? O mejor dicho, ¿cómo se ha sentido cuando Dios le ha pedido que haga algo por él? Le ha dicho a Dios, yo, Señor, ¿me está hablando a mí? Señor, yo no puedo. Yo no voy a poder con esto. Tal vez usted tiene una autoestima un poco baja y en su mente usted está pensando en otras personas que sí pueden hacer el trabajo y usted no. La respuesta de Dios a Moisés fue, ve porque yo estaré contigo. Esta promesa le garantizaba a Moisés que el trabajo que Dios le estaba pidiendo, él no lo iba a hacer solo. Dios sabía que era imposible que Moisés hiciera el trabajo solo de sacar a la nación de Israel de Egipto y llevárselo al desierto. La tarea no iba a ser fácil, pero Dios lo iba a hacer por él. Moisés solamente iba a ser el mensajero, el vocero, el que le llevara el mensaje al faraón, pero todo lo demás, el convencer a Faraón y el sacar al pueblo, era obra y trabajo de Dios. Hermanos, la liberación del ser humano viene de Dios. La salvación viene de lo alto, del eterno Dios. Y esa lección tenía que aprenderla Moisés. De igual manera, cuando Dios le pide a los cristianos, a los creyentes en Cristo, que hagan un ministerio en la iglesia o más allá de la iglesia, en la misión, en la comunidad, en el barrio o en otro país, siempre Dios va a garantizar su presencia. Dios nunca le va a enviar a usted, hermano y hermana, a hacer un trabajo sin que su presencia se involucre en lo que usted tiene que hacer. Cuando usted lee la Gran Comisión, Mateo 28, 19 y 20,
el Señor Jesucristo, el Dios encarnado, el eterno Dios del Antiguo Testamento, manifestado en la segunda persona de la Trinidad, dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y el Señor Jesucristo hace la gran promesa que se ha venido cumpliendo por 2000 años, desde su muerte, sepultura y resurrección hasta el día de hoy. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con usted en medio de su llamado, de su trabajo. La segunda excusa es: y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Ahora Moisés piensa que el pueblo no iba a creer en su llamado. Y para él eso era un gran problema, ya que su trabajo humanamente era imposible. Y seguro él piensa: ¿cómo me van a hacer caso? Si no creen en que Dios me llamó a mí, no me van a hacer caso. El pueblo de Israel tenía 400 años de estar viviendo en Egipto, de los cuales los últimos 400 años era bajo una esclavitud. Y ahora Moisés aparece en la escena después de 40 años y él dice: no me van a creer. Los que me conocen saben que yo huí, que me desaparecí por 40 años. Y entonces la respuesta de Dios fue una declaración que trasciende el entendimiento humano, no solo del pasado, cuando Moisés la escuchó, ni del presente, ahora que la leemos en las Escrituras, sino también en el futuro. Esta es una autorrevelación de la naturaleza divina de Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra. El Señor le dijo en medio de la zarza a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Algunos eruditos bíblicos han interpretado estas palabras con el siguiente significado: que lo que Dios le estaba diciendo a Moisés era: yo soy el Dios que existo por mí mismo. No hay otro Dios como yo, ni en Egipto, ni en la tierra, ni en todo el universo. En toda la creación, visible o invisible, Dios dice: fuera de mí no hay Dios. Y el Señor dice que Él no comparte su gloria con nadie. Esta maravillosa respuesta que recibió Moisés debió haber sido un argumento para que Moisés respondiera positivamente al llamado que Dios le estaba haciendo en ese momento. En primer lugar, porque solo Jehová Dios es único. Solo Jehová es Dios y fuera de él no existe ningún otro Dios. El Señor quería que Moisés aprendiera, aceptara sin lugar a dudas, sin cuestionamientos, que aunque vivía en un mundo pagano de dioses falsos, Moisés, el gran líder y gobernador y sacerdote, profeta, él tenía que estar seguro que este Dios que le estaba llamando era el único y verdadero, el eterno y poderoso. Y en segundo lugar, porque nuestro Dios es omnipotente, es decir, todopoderoso, y tiene el poder para existir por sí mismo. Hermanos, ¿cómo poder explicar
que el Dios de la Biblia, Jehová Dios, manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ha existido desde la eternidad y existe hasta la eternidad porque Él existe por sí mismo. No hay nada ni nadie que le dé vida. En Él, dice la Escritura, en Él está la vida. Gloria a Dios. En el Dios eterno está la vida. Y si Dios vive, hermanos, usted y yo viviremos por siempre, por toda una eternidad en su presencia. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 17, hablando de este Dios que hablaba con Moisés, manifestado en la persona de Jesús, dice, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Dios es eterno y todas las cosas existen porque Él tiene el poder para crear, para dar vida. Y una vez que Él le dio vida a este universo, una vez que Él nos dio vida a nosotros, los seres humanos, Pablo dice que nosotros subsistimos porque el poder de Dios nos da vida cada vez que usted y yo respiramos. Él nos sostiene con su aliento de vida. La tercera excusa que Moisés puso fue, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Esta tercera excusa también está relacionada con su poca o baja autoestima, porque él lo expresa con estas palabras. No van a creer mi mensaje, Dios, no van a creer mi mensaje. Yo me imagino, por eso dramatizo un poco, mirando a Moisés arrodillado, porque el Señor le dijo, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y yo lo único que puedo pensar es que él quitó sus sandalias, su calzado, se postró ante la zarza, ante la presencia de Dios, diciéndole, Señor, no me van a creer. Lo que Moisés no entendió es que él tenía que comunicar al pueblo hebreo el mensaje de Dios y no pensar que era su mensaje. Él no había comprendido su llamado, posiblemente, no lo había comprendido, y pensó solo en su capacidad, en lo que él pudiera hacer, en lo que él pudiera hablar y tratar de convencer al pueblo, pero Moisés no pensó en el poder de la palabra de Dios, que cuando él había hablar a Faraón y hablar a la nación de Israel, esas palabras en nombre de Dios, el mensaje de Dios, ese mensaje tenía poder y tiene poder, porque es la palabra de Dios y es Él quien va a respaldarla con poder. Los siervos del Señor de este siglo, todos nosotros, también debemos entender que el mensaje que debemos comunicar al mundo no se originó en la mente humana. No es invención humana. La palabra de Dios no nació en la mente, el pensamiento humano, sino en la misma mente de Dios. Por lo tanto, al compartirlo con las otras palabras, deben considerar que no son suficientes las capacidades humanas porque se necesita compartir el mensaje en el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Hermanos, la palabra de Dios, el mensajero lo debe dar en el poder del Espíritu Santo, en esa unción que el Espíritu Santo pone en aquel que comparte la palabra de Dios, el que habla en el nombre de Dios. El apóstol Pablo, hablando del poder de la palabra, del poder del evangelio, él le dijo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es la palabra de Dios, o la palabra de Dios contiene el evangelio de Jesucristo. Él dice, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La respuesta que de Dios a esta excusa fueron 3 milagros. Una vara se convierte en una culebra. La mano de Moisés en segundos tiene lepra, esa enfermedad tan mortal, en aquel entonces lepra, y en unos segundos estaba sana. Y luego, el tercer milagro, el agua del río Nilo se convierte en sangre cuando es derramada sobre la tierra. Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Él le dice una vara, tírala al suelo, y dice que cuando Moisés la tira, la vara, un pedazo de madera inerte, se convierte, cobra vida en una serpiente. Y luego le dice a Moisés, mete tu mano en tu costado. Y cuando la saca, esa mano estaba llena de lepra, blanca. Y luego le dice, mete tu mano al costado. Y cuando la saca, la mano estaba sana. Y luego le dice, toma agua del río, derrámala sobre la tierra. Y cuando el agua estaba derramando y tocando la tierra, se convierte en sangre. El primer milagro, Dios le muestra a Moisés y a nosotros también que Él tiene poder para dar vida donde no la hay. Dios tiene el poder de levantar a los muertos de la tumba. El segundo milagro es que Dios tiene poder para sanar toda enfermedad. En cuestión de segundos, Dios hizo aparecer una grave enfermedad en la mano de Moisés, y así como la lepra llegó, así la lepra se fue por el poder de Dios. Y el tercer milagro es una demostración de que Jehová Dios tiene poder sobre su creación, sobre su naturaleza. Ese es el Dios que predicamos. El Dios de la Biblia es el Dios todopoderoso que tiene el poder para existir por sí mismo y para dar vida a toda la creación y sustentarnos cada día con su aliento poderoso. Por medio de estas 3 señales, Dios estaba capacitando a Moisés con su poder para que el mensaje de él, el mensaje de Dios, primeramente tuviera poder en su propia vida. Moisés tenía que creer el mensaje de Dios para poder comunicarlo y que las personas que la oyeran, ya sea Faraón o la nación de Israel, ellos creyeran que efectivamente su mensaje era el mensaje del eterno Dios que tiene todo el poder. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La cuarta excusa que Moisés puso es la siguiente. Ay, Señor, me imagino la queja de Moisés. Nunca he sido hombre de palabra fácil. Moisés ahora piensa que Dios
no se ha dado cuenta que él tiene una discapacidad para hablar, porque es tartamudo y él no puede hablar con fluidez, tartamudea. Él se queda trabado, sus palabras como que la lengua se pega y no puede hablar con facilidad. Y cree que por esa limitación su ministerio no va a ser efectivo. Yo me imagino que tal vez Moisés está pensando, voy a ir a hablar con el hombre más poderoso del mundo, hablando del mundo conocido, el imperio de Egipto, el reino de Egipto. Este es el hombre más poderoso y quizás por algunos minutos, algunos segundos, él me va a dar audiencia y me va a permitir que yo hable lo más rápido. Señor, yo no puedo hablar con rapidez. La respuesta para Moisés estaba basada en el poder creador de Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, y cuando creó al primer hombre, sopló, dice la Biblia, sopló en él aliento, y fue el hombre un ser viviente. ¿Quién le dio la vida al ser humano? Cuando Dios tomó polvo de la tierra, hizo barro, y dice que sopló en el aliento, aliento de vida, y fue el ser humano, el primer hombre, un ser viviente, con vida. Dios le dio vida. Dios, al formar a los seres humanos, a nosotros, nos ha dado muchas capacidades y también ciertas limitaciones de diversas índoles, como a Moisés lo hizo tartamudo, a otros ciegos, a otros sordos, a otros con ciertas discapacidades mentales, intelectuales, a otros físicos. Por esa razón, Dios le respondió a Moisés, ¿quién le dio boca al hombre para que hablara? ¿Quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Como diciendo, ¿no soy yo Dios, quien tiene la autoridad y la soberanía sobre todos los seres humanos? Y soy yo el que decido todas estas cosas, como también la estatura, la forma del cuerpo, el color del cabello, de la piel, de los ojos, el lugar donde nacemos. Y valga la redundancia, Dios decidió cuándo nacemos, como también va a decidir cuándo morimos. Lo que Dios le estaba afirmando a Moisés fue que cuando él le diera el mensaje a Faraón, él iba a respaldar las palabras que Moisés iba a pronunciar al Faraón, diciéndole, dice Jehová Dios, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que me adore. Este era el mensaje de Dios, no el mensaje de Moisés. Dios iba a respaldar esas palabras. Y fue así porque cada vez que Moisés profetizó una plaga al faraón, cuando el faraón se retractó, cuando dijo, sí los dejo ir, pero cuando vio que la plaga se detuvo, dijo, ya no. Y entonces Dios derramaba la siguiente plaga. Dios respaldó el mensaje de él en boca de Moisés. Entonces, podemos decir que los cristianos deben saber que el Señor los usará con su poder a pesar de sus debilidades, de sus limitaciones, cuando están dispuestos a obedecerlo a Él. Recuerden que Dios siempre va a respaldar el poderoso mensaje del Evangelio, como dijo Pablo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios tiene poder cuando se escucha, cuando se pronuncia,
cuando se recibe en la mente y el corazón, la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice el escritor de Hebreos, los coyunturas y los tuétanos, perdón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y luego dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié. Y finalmente, la última excusa, Moisés le dice, ay Señor, envía a otra persona. Quizás muchos de ustedes pensarían que con las 4 excusas y respuestas de Dios, Moisés le iba a decir al Señor, ya acepto. Pero no fue así, porque Moisés le pone una quinta y última excusa. Porque ahora tiene el problema de no querer obedecer la voluntad de Dios y le responde, Señor, envía a otra persona. Yo no estoy seguro si lo que Moisés estaba dándole a entender a Dios es que él se había equivocado, que Dios se había equivocado en escogerlo a él para esta gigantesca tarea de liberar a una nación después de 400 años de esclavitud, para que él fuera el líder libertador, el gobernador, el profeta, el mensajero de Dios después de 400 años. La respuesta de Dios estuvo acompañada con un enojo, porque Dios le responde a Moisés. Entonces Jehová se enojó con Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, o sea, de la tribu Leví? Él habla bien. He aquí, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Acordémonos que Moisés estuvo 40 años lejos de su hermano, de su hermana, de su familia en Egipto. Y ahora, mientras Dios está trabajando con con Moisés en el monte Sinaí, ya había trabajado posiblemente con Aarón y lo había llamado para que tuviera este encuentro con su hermano Moisés y juntos, hermanos, es una manera en que Dios también manifiesta su presencia. Dios siempre está con nosotros, en todo momento ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, Él va caminando con nosotros, pero también Dios nos hace ver su presencia a través del acompañamiento de otras personas en el ministerio, hermanos y hermanas que están a su lado para apoyarle, para hacer el trabajo junto con ustedes, para fortalecerlo, para animarlo, para darle confianza, para darle afirmación, para decirle, sigue adelante a pesar de las pruebas. Dios está con usted. Hermanos, Dios nos habla también a través de otras personas, además de su palabra, además de la oración. Hermano, cuando Dios le pida que realice algo para él, no trate de ponerle excusas, no más excusas. ¿Me oyó? Hermano, usted que ha depositado su confianza en Cristo, no le ponga más excusas a Dios, porque el Señor nunca se equivoca cuando llama a una persona a un ministerio. Si Dios le llamó a usted, Dios no se ha equivocado. Dios sabe quién es usted. Dios le conoce. Dios le formó en el vientre de su madre. Dios puso dones, talentos, capacidades divinas. Y lo más importante es que Dios puso el poderoso Espíritu Santo para que le acompañara durante toda su vida. Por lo general, termino con esto, por lo general, las excusas de los cristianos son razones
en muchas ocasiones para justificar su deseo de no querer obedecer a Dios. Si Dios lo escogió a usted, hermano, hermana, si Dios le escogió a usted a un ministerio, a una tarea, yo le recomiendo que le crea a Dios, porque Dios nunca se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos. Hermanos, Dios les bendiga en su ministerio para el Señor, porque es un ministerio santo. Que el Señor les bendiga.